gracias a Sanofi por invitarnos a estar hoy aquí. Y vamos a empezar haciendo un repaso rápido de los resultados del estudio Odyssey Outcomes, estudio que fue presentado en el American College el pasado mes de marzo, que yo creo que todos conocéis muy bien, y estudio que sí tengo la satisfacción de decir que por fin está aceptado ya para publicación, con lo cual no tardará mucho tiempo, no pasará mucho tiempo hasta que podamos ya hacer el insight y ver realmente muchas de las cosas que nos preocupaban y que no se pueden transmitir en una simple presentación en el Congreso. Como digo, los datos yo creo que son de sobra conocidos. El estudio Odyssey Outcomes incluyó casi 19.000 pacientes con síndrome coronario agudo que no tenían un control adecuado de LDL pese a que estaban recibiendo tratamiento hipolipemiante óptimo. Lo randomizaron a alirocumab o a placebo. La mediana de seguimiento fue de 2,8 años. Y hay algunos datos importantes. Primero, que no hubo para nada más abandonos de tratamiento en el grupo de alirocumab que en el grupo de placebo. Y por otra parte, hay otra cosa interesante, que es que este es un estudio en el cual no se daba una dosis fija de alirocumab, sino que se buscaba un objetivo prudente, por así decirlo, de bajada de LDL entre 25 y 50, y por eso el grupo de alirocumab iba sufriendo continuos ajustes desde la central en Suiza, de manera ciega, el investigador no sabía nada, y entonces hay que decir que casi un 8% de los pacientes que eran randomizados a alirocumab acabaron recibiendo placebo porque bajaba la LDL por debajo de 15 en 2 analíticas consecutivas. Además, es un estudio de alta calidad, como se puede ver en el escaso número de pacientes perdidos en el seguimiento. Los criterios de inclusión, ya dijimos que se trataba de pacientes con síndrome coronario agudo en los últimos 12 meses. Tenían que estar con tratamiento de estatinas de alta intensidad, definido como atorvastatina 40 al menos, o rosuvastatina 20 al menos, o, si no se podía, la dosis máxima tolerada de una de estas estatinas, durante al menos 2 semanas, y tenía que haber un control inadecuado de lípidos definido como LDL de al menos 70, no HDL de al menos 100 o ApoB de al menos 80 miligramos por decilitro. La mayor parte de los pacientes entraron por el criterio de la LDL. En cuanto a los criterios de exclusión, hipertensión incontrolada, la existencia de gran disfunción ventricular, porque aquí no podemos esperar que los hipolipemiantes hagan gran cosa, historia de un ictus hemorrágico por aquello de que se asoció el colesterol muy bajo con este tipo de problemas, triglicéridos muy altos que hubieran hecho quizá no ético el recibir placebo, y, como siempre, la gente con filtrado glomerular por debajo de 30 eran excluidos con mucha insuficiencia renal o gente que tuviera niveles de creatinquinasa o de transaminasas elevados. Lo primero es qué ocurrió con los lípidos. En el grupo placebo vemos que partimos de unos niveles basales de LDL en torno a 90 y comprobamos que con el tiempo aumentaron un poquito durante el estudio. ¿Debido a qué? Pues posiblemente a varias cosas, a que después del síndrome coronario agudo el paciente se cuida mucho y luego cuando ve que todo va bien nos empezamos a relajar. Y por otra parte, muchos de los pacientes que estaban en este estudio habían comenzado a recibir la estatina justamente aquí, lo cual quiere decir que con el paso del tiempo algunos de ellos podían mostrar intolerancia y había que a lo mejor bajar la dosis de estatina. Esta es una de las cosas que todos esperamos leer en el artículo principal. ¿Qué ocurría con alirocumab? Con alirocumab ocurría algo muy parecido, una bajada del 62% al principio y al final quedó en un 54%, más o menos paralelo. ¿Por qué subía un poquito más? Pues porque aunque aquí se excluyen los que pasaron a placebo, no es menos cierto que no era un estudio de dosis fija y no se dejaba a la gente con la dosis máxima, sino que 150 cada 15 días, sino que se podía bajar a 75 para que no se quedaran por debajo de 25. ¿Qué sucedió con lo que nos interesa al final, con el objetivo primario? Pues el objetivo primario de muerte coronaria, de infarto no fatal, de ictus isquémico o de angina inestable que requería revascularización mostró una reducción del 15% en términos relativos, que era exactamente lo que los que diseñaron el estudio, los investigadores principales, habían predicho. Y esto en reducción de riesgo absoluto se tradujo en un 1,6%. Si nos vamos al análisis jerárquico, vemos disminución de eventos coronarios mayores, eventos cardiovasculares, muerte, infarto, ictus isquémico, una tendencia que no alcanzó significación a reducción de muerte coronaria o muerte cardiovascular y una disminución que sí alcanzó significación de mortalidad total de 0,6%, lo cual es muy importante porque hace muchos años que en un estudio de este tipo no se observaba una reducción de mortalidad. De hecho, el grupo placebo tenía una mortalidad ya de por sí muy baja porque era gente muy bien tratada, muy lejos del, creo que era 12% del HPS, por lo tanto son datos con mucho mérito.
¿Qué pasa si analizamos por subgrupos? Pues si analizamos por subgrupos vemos que no hay diferencia del efecto de alirocumab en los diversos subgrupos, por encima o por debajo de 65 años, o por ser hombre o mujer, o por la región del globo del mapa mundi en el que se habían incluido los pacientes, o por el tiempo transcurrido desde el síndrome coronario agudo, ni siquiera por la LDL de base. Aunque lo que sí es cierto es que había un análisis preespecificado según los niveles de LDL de base. Aquí vemos que la P para interacción no era significativa, pero era 0,09, se acercaba, y podemos comprobar que la reducción de eventos cardiovasculares en términos absolutos, que era de 1,6% en el conjunto de toda la población del Odyssey, aquí cuando la gente tenía de base LDL de 100 o más, bajaba o aumentaba hasta ser de un 3,4%. Es decir, esta gente tenía más riesgo, aquí alirocumab tenía más efecto. Y lo mismo ocurría con la mortalidad total. Si en la población general del Odyssey bajaba un 0,6% con alirocumab, en este subgrupo de LDL de 100 o más bajaba un 1,7%. Y no solamente eso, sino que en este subgrupo de LDL de 100 o más, las tendencias no significativas a reducción de muerte coronaria o muerte cardiovascular se transformaban en claramente significativas. Por lo tanto, la gente con LDL de 100 o más, después de un síndrome coronario agudo, tiene un especial beneficio por recibir tratamiento con alirocumab. Y en cuanto a seguridad, podríamos decir que toda la del mundo, porque únicamente hubo más reacciones locales en lugar de la inyección en los pacientes tratados con alirocumab. No hubo problemas de ningún tipo, ni de tipo neurocognitivo, que tanto se hablaron, ni problemas hepáticos, ni tampoco de reacciones alérgicas, ni cualquier efecto secundario o efectos secundarios adversos serios. Por lo tanto, digamos, un fármaco de una gran seguridad. Esto todo yo creo que lo conocéis muy bien porque se ha repetido en bastantes congresos. Lo que sí sucede es que ahora empiezan a salir los subestudios y el pasado verano, en el mes de junio, enviamos al Congreso de la Asociación Americana de Diabetes una comunicación viendo qué ocurría en el Odyssey con los pacientes diabéticos y alirocumab, y viendo también si alirocumab se asociaba a un mayor desarrollo de diabetes por aquello de que las estatinas sí ocurren. Para empezar, vemos que la población fue dividida en 3 subgrupos: los normoglicémicos, en este color más clarito, los prediabéticos, en este color intermedio, y los diabéticos con esta especie de color morado más oscuro. Si miramos primero el efecto de alirocumab sobre LDL, podemos ver que fue exactamente igual, bajaba igual en los 3 subgrupos, en los normoglicémicos, los prediabéticos o los diabéticos. Ocurría lo mismo para bajada de HDL, ocurría lo mismo también para disminución de triglicéridos y lo mismo para la elevación de HDL que se obtenía con alirocumab. ¿Qué incidencia o qué repercusión tuvo la diabetes en el desarrollo de eventos cardiovasculares? Pues como todos esperáis, pues mucha. La gente con diabetes, que son las barras más oscuras, tuvieron más eventos cardiovasculares mayores, más muerte coronaria, más infarto no fatal y también más ictus isquémico. En cambio, no así los prediabéticos. ¿Qué hizo alirocumab en diabéticos que no haya hecho en la población general? Fijémonos en esto. En la población general decíamos que había una reducción del 15% del riesgo que se transformaba en una reducción en valores absolutos de 1,6% de menos eventos cardiovasculares mayores. En la gente con diabetes la reducción del riesgo relativo era prácticamente la misma, 16%, pero esta gente, si os fijáis en el grupo placebo, lógicamente tenían más eventos, 16,4, frente al global de la población del Odyssey, 11,1. ¿Qué ocurrió entonces? Que esta bajada similar de riesgo relativo en torno al 15-16% se tradujo en una disminución claramente más marcada de riesgo de eventos en valores absolutos. Del 1,6% en la población global pasamos a un 2,3% de reducción de eventos cardiovasculares mayores en la gente con diabetes. ¿Qué ocurría respecto al desarrollo de nuevas diabetes o alteraciones metabólicas en cuanto a glucemia? Vemos aquí la hemoglobina glicosilada y aquí tenemos las columnas que corresponden. Las grises son todos los pacientes, aquí tenemos los normoglicémicos y aquí los prediabéticos. La columna de la izquierda siempre es alirocumab y fijaros que la columna de la izquierda para nada es más alta que la de la derecha, es decir, con alirocumab no había incremento de la hemoglobina glicada. Tampoco había un incremento significativo de lo que son los valores de glucemia y, más importante, tampoco había más tendencia o más incidencia de nueva aparición de diabetes. De hecho, si os fijáis en los prediabéticos, la tendencia era incluso a menos desarrollo, con lo cual, en el tiempo de duración del estudio, parece que con alirocumab
no tenemos problema de desarrollo de diabetes mellitus. Y hay otro capítulo que es muy importante, que es el de la lipoproteína A, porque los inhibidores de PCSK9 son los primeros fármacos que bajan la lipoproteína A. Y entonces esto hace que en los próximos meses o años yo creo que hablemos más de la lipoproteína A. De ella ya sabéis que es no un factor, pero sí un marcador de riesgo cardiovascular porque se asocia a más riesgo. Y la explicación es que tiene capacidad proinflamatoria, prooxidativa y enzima que entorpece la fibrinólisis espontánea porque tiene analogía con el plasminógeno y entonces interfiere a ese nivel. Por otra parte, hace ya 2 años se describió que la PCSK9 circula asociada en gran medida a lipoproteína A, de ahí posiblemente el efecto que tienen los inhibidores de PCSK9 sobre los valores de lipoproteína A. Entonces yo creo que era pertinente ver qué ocurría con la lipoproteína A en el Odyssey. ¿Y qué ocurría? Lo primero es la distribución. Esta es la distribución basal de los niveles de lipoproteína A en el estudio Odyssey. Como podéis ver, esto no es muy normal, como diría un castizo. No es una distribución normal, hablando en términos estadísticos. La gran parte de la población, la mayoría de la población, está en cifras normales. Aquí, entre el 0, el 20, el 40, aquí es donde se acumula la mayor parte de la población. Y luego, conforme suben los valores, ya hay menos gente, gracias a Dios, que presenta valores elevados de lipoproteína A. La mediana de nuestros pacientes era de 21,2 miligramos por decilitro, que era normal, pero yo quiero que recordéis esta cifra de 59,6, que la podemos redondear a 60 de lipoproteína A, que era la que separaba el cuartil superior de los otros 3 cuartiles. Esta cifra va a ser clave para las cosas que vamos a comentar. Lo primero era comprobar lo que ya sabíamos, alirocumab baja lipoproteína A. Los niveles basales de lipoproteína A eran estos, grupo de alirocumab, grupo placebo, y fijaros cómo en cuanto empieza el estudio, la columna roja, que es alirocumab, siempre muestra niveles más bajos de lipoproteína A. Pero quizá lo que más estáis esperando oír es esto. ¿Se asociaba la lipoproteína A elevada con más eventos cardiovasculares? Pues sí. La gente que estaba en el último cuartil, es decir, lipoproteína A por encima de 60, tenía más eventos cardiovasculares mayores. Esto era claro. ¿Qué ocurría en cuanto al efecto del tratamiento dividido por cuartiles? Dividimos a la población en los 4 cuartiles de lipoproteína A, arriba los demás bajitos, abajo los que la tenían más elevada. La verdad es que alirocumab siempre era efectivo y la P para la interacción no era significativa. Pero si nos fijamos en las barras, vamos a fijarnos en las verdes, que son el modelo estadístico ajustado, que yo creo que es lo más útil. Fijaros cómo con los cuartiles más bajos de lipoproteína A, bueno, pues había un efecto que tendía a ser positivo, pero la tendencia es a que el efecto fuera más positivo cuanto mayor fuera la lipoproteína A. Otro punto importante sería qué sucedía con respecto a la bajada de LDL. ¿Influía de alguna manera los niveles de lipoproteína A en la bajada de LDL? Pues parece que no. Aquí los pacientes están de nuevo divididos según los cuartiles de lipoproteína A y podemos ver la barra verde que representa el descenso de LDL, que es similar, 50 y tantos %, en todos los subgrupos. Por lo tanto, no hay relación ninguna entre estas dos variables. Cuando vamos a ver qué ocurría con la bajada en los niveles de lipoproteína A en valores absolutos, aquí sí encontramos una cosa curiosa, que es que los que están en cuartil 1 tienen niveles tan bajos, que realmente aquí prácticamente no se veía una bajada en valores absolutos. A partir de cuartil 2 ya se veía una bajada de 5 y pico, cuartil 3 casi 10, y ya en los que tenían lipoproteína A por encima de 60, fijaros cómo se producía una bajada de 20 miligramos por decilitro con alirocumab. Y luego la última pregunta es, bueno, hasta ahora la lipoproteína A es un factor de riesgo porque se asocia a desarrollo de eventos cardiovasculares. Para llamarlo no marcador, sino factor, habría que demostrar que bajando lipoproteína A reducimos la incidencia de eventos cardiovasculares. Esto por ahora no es del todo posible porque necesitaríamos un fármaco que bajara exclusivamente lipoproteína A. La verdad es esa. Pero los estadísticos hicieron una serie de ajustes para calcular qué pasaba por cada descenso de 15 miligramos por decilitro de lipoproteína A. Ojo, esto es un ajuste estadístico porque evidentemente alirocumab baja y mucho la LDL, o sea que tiene alguna limitación, pero desde luego nos arroja una luz muy importante para nosotros desde el punto de vista científico.
Vamos a fijarnos, aquí está el modelo no ajustado, el modelo ajustado 1, 2 y el 3. Yo me suelo ir al modelo más ajustado de todos porque es el que nos muestra realmente más datos. Estaba ajustado para todos estos parámetros que vemos aquí debajo y por cada 15 miligramos por decilitro disminución de la lipoproteína A. Fijaros el efecto tan contundente que tenía alirocumab. Esto yo no me atrevo a decir que prueba que lipoproteína A es un factor de riesgo, pero empieza a sugerir fuertemente que sí lo puede ser. Y con esto nos vamos ya a las conclusiones y diríamos, 1. Alirocumab reduce la incidencia de eventos cardiovasculares mayores después de un síndrome coronario agudo y se asocia incluso con menor mortalidad total. Estos efectos son más marcados en pacientes con niveles de LDL de 100 o más miligramos por decilitro. En pacientes con síndrome coronario agudo y diabetes, alirocumab produce una reducción similar del riesgo relativo de eventos cardiovasculares mayores que en la población general, que resulta ser más alta en cuanto a la reducción del riesgo absoluto de eventos cardiovasculares mayores, subía de 1,6 a 2,3%. Entre los pacientes que no son diabéticos basalmente, alirocumab, durante el tiempo que duró el estudio, no se asoció con niveles mayores de hemoglobina glicosilada, con niveles más elevados de glucemia, ni siquiera con más desarrollo de diabetes mellitus. En cuanto a la lipoproteína A, los niveles basales de lipoproteína A son predictores independientes de eventos cardiovasculares mayores en pacientes con síndrome coronario agudo reciente, independientemente de la LDL basal que tuvieran. Y por último, bajando lipoproteína A con alirocumab se asocia a una reducción del riesgo de eventos cardiovasculares mayores que es independiente de tanto los valores basales de LDL como del grado de disminución de la LDL. Como dije, el estudio grande está aceptado para publicación y esto significa que estamos ya trabajando en todos estos subestudios, con lo cual yo creo que ahora se avecina realmente un año muy bueno con muchísimos datos como estos de la lipoproteína, la diabetes, que además nos van a ayudar a mejorar nuestro conocimiento y la vida de nuestros pacientes. Nada más y muchas gracias por escucharme. Muy bien. Bueno, ahora os voy a explicar el proceso que vamos a seguir. Vamos a plantear unas diferentes situaciones clínicas y para eso vamos a utilizar el televoting que todos tenéis y que os hemos dado al entrar en la sala. Os vamos a poner primero un par de preguntas para que conozcamos un poco el manejo de esto y vemos cómo es el proceso y después vamos a pasar a las diferentes situaciones sobre la marcha. Esto es para que conozcamos un poco el sistema. Solo quiero que contestéis cuál es vuestra especialidad. Tenemos 20 segundos a partir de ya. Se han emitido 25 votos, me imagino que la gente se estará confiando con el sistema. Muy bien, la mayoría sois cardiólogos, aunque hay algún investigador, enfermería y otras especialidades. Muy bien, siguiente pregunta. Esta es otra también para que aprendamos a utilizarlo, muy rápida. ¿Qué no se asocia con nodo? Es una pregunta del 2018. Muy bien, la verdad es que hay preguntas dispares, la gente está un poquitín perdida con el nodo, pero bueno, no importa. Vamos a la siguiente, el primer escenario clínico. Mirad, os hemos tratado de poner situaciones, podemos pasar por favor a la primera, situaciones que vais a ver y que vais a pensar vosotros. Primero, ¿cuál sería para ustedes el mensaje más relevante de los resultados del estudio Odyssey Outcomes que nos acaba de presentar José Tuñón? Tras un síndrome coronario agudo, el tratamiento hipolipidante maximizado, si el LDL mayor de 70 deberían ser tratados con alirocumab cada 15 días, si el LDL es mayor de 100 deberían ser tratados con alirocumab cada 15 días, si el LDL es mayor de 100 deberían ser tratados con alirocumab para alcanzar valores de LDL entre 25 y 50, si el LDL es mayor de 70 deberían ser tratados con alirocumab hasta alcanzar valores de LDL lo más bajo posible, o alirocumab se asocia a una reducción de la mortalidad por cualquier causa en estos pacientes. Votad, por favor. Muy bien, aquí ya la gente se ha animado a votar y hay disparidad de criterios. Como veis,
alirocumab se asocia a una reducción de la mortalidad por cualquier causa, es la que parece que ha obtenido más votación, y después, si el LDL mayor de 70 deberían ser tratados con alirocumab hasta alcanzar valores lo más bajos posible. Y ahora yo os pregunto a los tres, José, Luis y Iñaki, vuestra opinión. José, tú como presentador y investigador principal del Odyssey. Ahora, perfecto. Pues yo creo que va a tener gracia porque evidentemente yo creo que aquí hay varias que son correctas y la gente posiblemente, si le preguntas lo que yo he votado, quizá no lo adivine, porque yo he estado con la minoría y en plan, a lo mejor talibán, que es un poco como me siento últimamente, he votado la 1, es decir, es cierto que con el LDL de más de 100 hay más efecto, es cierto que bajar la mortalidad es fenomenal y me encanta, pero lo que hacíamos toda la vida es que cuando salía un ensayo clínico y tenía unos resultados positivos, tú en la práctica clínica aplicabas lo que decía el ensayo. Entonces, ¿qué dice este ensayo? Que si tú tienes un paciente con síndrome coronario agudo, con LDL por encima de 70, tú le das alirocumab frente a placebo y con eso mejoran las cosas. Luego yo creo que ya estamos sesgados a los análisis de subgrupos, con eso de que sabemos que no hay dinero para todo, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que un paciente con síndrome coronario agudo, si le das, si tiene LDL mal controlado, que llevamos 14 años con este objetivo de LDL más de 70, directamente alirocumab. Y me parece que es una cosa que se puede sostener. Otra cosa es que estoy de acuerdo en muchas de las otras. Yo entiendo que haya un 39% de gente hablando de la reducción de mortalidad, porque me parece que después del HPS, si no me corregís, que fue en el año 2002 o así, no ha habido con un fármaco hipolipemiante una reducción de mortalidad. Entonces entiendo perfectamente que la gente, por ejemplo, haya escogido esta mayoritariamente. Pero yo cada día estoy más empeñado en que hemos de respetar lo que dice, y me preocupa más lo que dice el diseño del ensayo, y olvidar un poco los subgrupos y el tema económico. Muy bien, Luis. Antes de contestar el enunciado, yo quisiera hacer dos consideraciones. En primer lugar, que analizando el porcentaje de pacientes que presentan un nuevo evento en el estudio Odyssey, estando con lo que actualmente se considera tratamiento optimizado, incluso para los lípidos, el número de pacientes que hacen un evento en 2 años y medio aproximadamente es del 15% aproximadamente. Esto significa que el riesgo de esta población, si lo extrapolamos a 10 años, es un 60% de los pacientes actuales que tienen un evento cardiovascular mayor repiten este evento al menos en un periodo de 10 años. Esto en el grupo de pacientes escogidos por su buen control y seguimiento terapéutico. Datos de la vida real son incluso peores. Nosotros tenemos datos basados en análisis de vida real sobre Big Data de datos electrónicos de las historias clínicas, y esto no es el 60%. Todos los pacientes que han tenido un evento, el 100%, repiten un evento mayor en un periodo de 10 años. Este es el marco en el que estamos y, por tanto, la pertinencia de estar hablando de nuevas terapias. A mí me alegra que en el grupo de preguntas o de posibles respuestas no exista una, no hace falta hacer nada más, porque sí hace falta hacer algo más. Y el problema es que no se hace. El problema es que muy poca gente aumenta su posibilidad terapéutica en este grupo de pacientes que, como he dicho, lo requiere. Y esto es algo que la Sociedad Española de Cardiología debería tener muy en mente a la hora de sensibilizar a que este tipo de terapias pueden colaborar en este riesgo residual tan elevado que presentan estos pacientes. En cuanto a la pregunta o a las posibles respuestas, hay varios elementos. Por una parte, el hecho de que se hable de si hay que tratar con 70 o 100 o de si hay que llegar a 25 o 50, pues nos pone en la disyuntiva de si debemos plantearnos los tratamientos hasta llegar a los niveles más bajos posibles o si debemos simplemente apuntar a los objetivos terapéuticos de los que disponemos. Yo creo que en este punto, en la actualidad, en pacientes de muy alto riesgo, quizá las opciones a las cuales se nos permite una mayor potencia para conseguir un mayor descenso de LDL serían las que probablemente deberíamos poner en un primer plano. Yo creo que en este sentido, el actuar en estos pacientes de muy alto riesgo, después del conocimiento de estos resultados
de los que disponemos, utilizar las dosis más elevadas, pues yo creo que es algo que permite llegar a unas cifras más bajas. Y el otro punto es, y hemos de tratarlos a partir de 70 o a partir de 100, que es la otra cosa que se contiene en esta pregunta. La verdad es que tanto el estudio Fourier como el estudio Odisei muestran que en los pacientes por encima de 70 se van a beneficiar de esta terapéutica. El subgrupo de Odisei con LDL por encima de 100, pues la verdad es que es muy atractivo porque nos da pues una capacidad, o sea, nos produce unos beneficios muy por encima de lo que vemos en cuanto a disminución de riesgo absoluto en los otros subgrupos de los otros estudios de los que disponemos, con un 3,4% de disminución del riesgo absoluto. Esto significa que los NNTs en este subgrupo ya son pues muy apropiados para la aplicación clínica en estas circunstancias. Y, por tanto, yo creo que, a pesar de que en muchos pacientes pues, se nos hace la boca agua para poderlos poner lo más bajos posibles, este subgrupo de más de 100 y con una dosis elevada probablemente es en el que vamos a maximizar la máxima eficacia posible en el tratamiento utilizando, en este caso, alirocumab. Muy bien, Luis. Muchísimas gracias. Iñaki, ¿cuál es tu opinión? Bueno, me adhiero a las opiniones de mis compañeros, pero yo he votado realmente la última. El alirocumab se asocia a una reducción de la mortalidad por cualquier causa en estos pacientes. Yo creo que a todos los clínicos, cuando hablamos de morbimortalidad, pues casi siempre nos apetece mucho más que un fármaco disminuya la mortalidad. Sabemos que es un endpoint secundario y es un análisis post-hoc, pero yo creo que cuando hay dos poblaciones de 9.000 en cada brazo y aparece que hay 51 muertos menos en un brazo que en otro, yo creo que esto es para considerar. Esperemos a la publicación que nos aclare exactamente en qué se basa, cuáles son la mortalidad, ¿no? Cuáles son los epígrafes de esta mortalidad. Pero realmente yo creo que es enormemente relevante. Y si hubiera tenido que contestar una alternativa, pues probablemente hubiera contestado la tercera, el LDL mayor de 100, porque creo que con las dosis altas de alirocumab de 150 podemos conseguir reducciones muy drásticas del LDL colesterol y producir reducciones de riesgo absoluto, como está muy bien demostrado en el estudio, y por tanto podemos beneficiar muy mucho a nuestros pacientes. De modo que creo que enfatizar el tema de la mortalidad, ya digo, a ver cómo sale la publicación, pero realmente creo que es absolutamente importante en este caso, y enfatizar también que tenemos un fármaco que puede reducir muchísimo la mortalidad en pacientes con LDL por encima de 100, yo creo que es también muy significativo. Y ahora os vamos a pedir que nuevamente pongamos en solfa esta cuestión y volvamos a votar. No sé si habéis cambiado, no sé si os han influido, los tres han opinado de una manera distinta, los tres han opinado distintas respuestas y me gustaría ver vuestra opinión. Votad, por favor. Bueno, pues ha habido algún movimiento, pero poco. Sigue ganando la respuesta número 5, la de la reducción de mortalidad. Yo creo que esto es llamativo. Yo creo que la sala está con bastantes clínicos a los que la mortalidad les sigue importando, como ha apuntado Iñaki. No sé si algún comentario breve de los tres queréis hacer. Bueno, sobre la mortalidad estamos hablando en un contexto en el que, teniendo en cuenta el diseño estadístico del estudio, el que fue jerárquico y que, por tanto, los datos de no potencia estadística, bueno, de no significación estadística de las dos mortalidades previas, pues teóricamente limitarían el análisis de la mortalidad global. En cambio, en el subgrupo de más de 100 está clarísimo que se mueve la mortalidad de todo tipo en el sentido adecuado. En todas ellas se mueve en el sentido adecuado, pero además en el grupo de más de 100 es significativa y, por tanto, yo creo que los datos sobre mortalidad de alirocumab pues, nos han aliviado sobre este tipo de medicaciones que vemos que ahora colocan la mortalidad en el lado correcto, porque teníamos datos, aunque no fueran significativos, que no estaban en el lado que esperábamos. Al menos vemos que estos productos, pues, yo creo que nos acreditan la seguridad
en cuanto a otro tipo de efectos que pudieran tener este tipo de terapias, ya que incluso en el ámbito de la mortalidad pues parece que se mueven en el lado adecuado. Yo creo que es un hecho positivo el que se pueda recoger este dato en el estudio. ¿Algún comentario breve, Iñaki o José? Bueno, quizás si quieres, a mí me reconforta un poco el leve aumento de las opciones 1 y 4. Pues yo sé que la de la mortalidad es evidentemente muy atractiva, 16 años sin reducir mortalidad con un hipolipemiante, pero me gusta un poco en la situación anímica en la que me encuentro ver que ha aumentado el número de votantes de la 1 y la 4, porque de alguna manera es lo que decía antes, potenciar un poco cuál ha sido el diseño inicial del estudio. El diseño inicial es que con LDL por encima de 70 tratamiento beneficia, independientemente de que con LDL de 100 o más todavía beneficie más o que en diabéticos todavía beneficie más. Entonces, me parece muy importante que recordemos cuál es la esencia del ensayo, aunque luego, a la hora de implementarlo en la clínica, tengamos que aceptar los recortes económicos. Pero cuando nos sentemos, lo primero es recordar el diseño es este y en estos pacientes había beneficio. Otra cosa es que luego tengamos que hacer recortes y seleccionar, pero de alguna manera ese primer paso yo creo que hemos de recordarlo siempre. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a los tres. Vamos a pasar a la segunda controversia, que es un paciente de 61 años hipertenso controlado que presentó un infarto con elevación del ST hace aproximadamente un mes. Está en tratamiento con rosuvastatina de 20 miligramos y se obtiene un colesterol LDL de 108 miligramos por decilitro. ¿Cuál sería su próximo paso terapéutico en cuanto a los lípidos? Doblar la dosis de rosuvastatina a 40 miligramos sería la primera opción. Cambiar a atorvastatina de 80 miligramos al día. Añadir ezetimiba a la rosuvastatina. Iniciar alirocumab 75 miligramos cada 15 días o iniciar alirocumab 150 miligramos cada 15 días. Votad, por favor. Muy bien. Un 37% le añadiría ezetimiba, un 23% iniciaría alirocumab y un 15% la iniciaría alirocumab incluso a 150 miligramos. Es decir, había un 37% que añadiría ezetimiba y un 38% que iniciaría alirocumab a diferentes dosis. ¿Algún comentario de la mesa, por favor? Bueno, yo personalmente he contestado la quinta y voy a tratar de que todos vosotros contestéis la quinta también en la siguiente, porque es que si no, no sé qué hago aquí. Realmente se trata de un paciente de 61 años que está con una estatina de alta intensidad, ¿no? Estamos con rosuvastatina de 20 y parece que es adherente al tratamiento, por esto es muy importante que sea adherente al tratamiento, ¿no? Esto hay que comprobarlo. Y tiene un LDL de 108. Con cualquiera de las opciones, tanto de duplicar la dosis como añadir ezetimiba, la posibilidad de que se reduzca a menos de 70 miligramos de decilitro es altamente remota. Por otra parte, pues es un paciente relativamente joven, 61 años, y además tiene otro factor de riesgo añadido, como es la hipertensión arterial. Y yo creo que en este caso deberíamos ser muy agresivos. Y yo sería muy agresivo en este caso y utilizaría la dosis de alirocumab de 150 miligramos asociado, por supuesto, a rosuvastatina. Y no daría ninguna otra opción y trataría, como ha dicho antes Luis, la posibilidad de recurrencia después de un síndrome coronario agudo es alta, y en este caso me iría al LDL cuanto más bajo mejor. Si pudiera 25, 25. Si por debajo de 25, también lo mismo. Luis. Yo creo que esta pregunta pues la vamos a contestar sin tener en cuenta las limitaciones actuales para prescribir alirocumab, está claro. En muchas de las comunidades autónomas en España en este momento pues se requiere, antes de decidir terapias con inhibidores de PCSK9, el que se haga la asociación con ezetimiba. Yo creo que en la respuesta deberíamos obviar este hecho, aunque después se puede comentar el por qué existe este dato. En el año 1984 se publicaron los datos del Lipid Research Clinics, en los cuales, llegando a cifras de LDL, los pacientes que habían sufrido un evento coronario, pues por encima de 150 ya se produjo un descenso de eventos cardiovasculares. En el año 94, el 4S, llegando a LDLs de 120, se muestra el impacto que tiene el descenso de LDL en disminuir el riesgo cardiovascular. Ya nadie se plantea que estos pacientes no lleven tratamiento
para reducir sus cifras de colesterol LDL. En los años 2004-2005 aparecen el Pruvit y aparece el TNT y nos dicen que la mejoría, si en lugar de a 120 dejamos a nuestros pacientes en 70, todavía disminuye más el riesgo, a pesar de lo cual, como hemos dicho ahora, pues no estamos resolviendo el problema. El estudio Impruvit, el año 2014, nos dice que, aparte de las estatinas, cualquier fármaco que baje el colesterol LDL disminuye eventos cardiovasculares, en este caso con ezetimiba. Y ahora tenemos datos, el estudio que ha mostrado un descenso más importante, el Fourier, que nos llega a 30, que también con descensos hasta este punto obtenemos beneficio. Y tenemos análisis lineales de la relación de descenso con la relación de eventos cardiovasculares que son muy contundentes y robustos en este hecho, como más bajo mejor, como más bajo mejor, como más bajo mejor. Por tanto, si añadimos ezetimiba a este paciente que está en 108, pues vamos a conseguir un 20% adicional, nos vamos a quedar en 80. Las autoridades sanitarias no nos van a permitir prescribir alirocumab porque estamos por debajo de 100, que es actualmente un requisito para esta prescripción, y nuestro paciente va a quedar en una zona, bueno, mejor que la que tiene en la actualidad. Estamos haciendo un beneficio seguro porque tenemos los datos del Impruvit, pero estamos perdiendo posibilidades de mejora. Yo creo que en este paciente, independientemente de los requisitos que actualmente se precisan para su terapia, pues yo estoy con la respuesta 5, es decir, buscar hasta qué punto a este paciente le podemos llevar el colesterol LDL pues a las cifras que consigamos más bajas posibles. Y de estas combinaciones que hay aquí, sin duda alguna, alirocumab, en este caso 150, si nos parece que el paciente no va a tener ningún problema, pues es lo que yo realmente pues decidiría. Muy bien, gracias, Luis. José, un comentario breve, por favor. Sí, pues en general de acuerdo con mis compañeros. Vamos a ver, si doblamos la dosis de una estatina, lo que vamos a conseguir es un 6% de descenso adicional en la LDL, que no nos da. En el caso de la rosuvastatina, curiosamente, es un poco más. Hay un estudio, nunca recuerdo el nombre, precisamente del desarrollo de Odyssey, donde se veía qué pasaba si una persona con rosuvastatina 20 no estaba bien controlada. Se escogía doblar la dosis, añadir ezetimibe o añadir alirocumab. Lo cierto es que en ese estudio la reducción al doblar la dosis de rosuvastatina me sorprendió. Llegaba a ser un 15%, algo más de lo habitual, pero un 15% de 108 no nos va a dar, con lo cual no doblaría. Tenemos la posibilidad de cambiar a atorvastatina de 80, pero atorvastatina de 80, de ser algo, es menos potente que la rosu de 40. Tampoco lo escogería. Ezetimibe, lo han dicho ellos muy bien, nos va a poner el paciente probablemente en una zona gris. Es muy difícil que nos lo baje por debajo de 70. Y nos quedan las otras dos opciones. Yo seguro iniciaría alirocumab. De las dos, quizá hoy tengo ganas yo de ser discordante, pero quizá me gusta un poco más la 4. ¿Por qué? Porque, bueno, con la dosis de 75 ya bajamos más de un 50%, nos vamos a poner en torno a una LDL, en torno a 50. Se puede ir por pasos y estos fármacos son muy buenos, pero el mejor fármaco es no necesitar ningún fármaco. Entonces, yo después de toda la vida viendo pacientes, yo sé que ellos también, si tengo una dosis más baja que yo veo que con gran probabilidad me va a acercar a lo que es el objetivo, y además no es un caso posiblemente de vida o muerte ahora, no es un paciente en fracaso cardíaco que se esté muriendo, sino que tengo un tiempo, pues yo me decantaría más por ser más prudente y por la opción 4, pero en todo caso iniciar alirocumab. Muy bien, muchas gracias. Pues ahora os pido de nuevo que tratemos de votar y ver si los tres ponentes nos han convencido de algo distinto. Cuando queráis, por favor. Bueno, pues parece que sí. Parece que sí. ¿Algún comentario, por favor? Bueno, yo tengo una prima que se llama Prudencia, pero yo no estoy de acuerdo con José. Desde luego que no. Porque decir que el LDL de colesterol lo puede dejar en 50, pues me parece estupendo, pero yo es que lo quiero dejar en 25 y si puedo en 15. De modo que yo creo que está bien demostrado por la literatura que cuanto más bajo mejor, cuanto antes mejor también. Pero yo creo que además prácticamente igualdad de precio y sin efectos secundarios conocidos entre la dosis de 75 y de 150, yo creo que optaría a ser agresivo en este paciente. Tiene 61 años y es hipertenso. De modo que mi actitud seguiría siendo la misma. Yo haría lo mismo. Pondría alirocumab de 150 cada 15 días, sin duda.
Yo creo que el tratamiento combinado es una opción clara en el tratamiento de la dislipemia en pacientes con muy elevado riesgo, pero que yo huiría. De hecho, estamos intentando que el concepto pues vaya calando en la práctica clínica de escalonar primero estatina dosis media, después estatina dosis máxima, después atorvastatina, después asociación con ezetimiba. Yo creo que incluso en pacientes con muy alto riesgo como estos, pues ¿por qué no iniciar ya un tratamiento combinado que nos puede dar la máxima posibilidad de descenso? ¿Por qué a este paciente empiezan con rosuvastatina 20 y no con rosuvastatina más ezetimiba o con atorvastatina 80 más ezetimiba? Yo no veo a la ezetimiba como el tercer o segundo escalón terapéutico, sino que lo veo incluso en una fase inicial. ¿Por qué en el ámbito de los lípidos no tenemos que utilizar tratamientos combinados cuando lo hacemos en la diabetes, en la hipertensión, en la antiagregación, etcétera, etcétera? Es decir, esto es algo que yo creo que si nosotros estamos convencidos de dos hechos, primero, que el colesterol LDL es etiológico, causal de la enfermedad, y segundo, que los fármacos hipolipemiantes actúan disminuyendo eventos porque reducen el colesterol LDL, si creemos estos dos hechos, pues bajemos el LDL al máximo. Y la verdad, rosuvastatina 20 más ezetimiba o atorvastatina 40 más ezetimiba es mejor tolerada, tiene menos efectos secundarios y es más potente que atorvastatina 80. Y esto parece ahora que esto es un sacrilegio lo que estoy diciendo, porque todas las guías y todo el mundo, paciente con síndrome coronario agudo, etcétera, salir con atorvastatina 80, que está muy bien que lo hagan, porque antes salían con simvastatina 20. Esto es un avance claro. Pero ¿por qué? Si se puede utilizar otras combinaciones dirigidas específicamente a disminuir esto. Y en este sentido, pues en base a las opciones que se nos habían planteado aquí, yo creo que el buscar el máximo descenso pues sería lo óptimo para el paciente. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a pasar por cuestión de tiempo a la tercera controversia. Ahí tenéis las dos comparaciones de la primera respuesta que habéis dado o que hemos dado y la segunda respuesta. Bien, esta es la tercera controversia. Este es un caso real de mi hospital, de mi servicio, de mi consulta. Es una paciente diabética que sufrió un síndrome coronario agudo hace 36 meses con implante de varios stents, con un LDL inicial de 179 y que actualmente estaba en tratamiento con atorvastatina 80 y ezetimiba 10. Tuvo una intolerancia que después se comprobó que no era intolerancia y se mantuvo ese tratamiento. Le tuvimos que añadir alirocumab porque tenía un colesterol elevado a pesar del tratamiento combinado máximo y le pusimos 75 miligramos. Y ha venido a consulta, esta analítica creo recordar que era del mes de septiembre, 1 de septiembre, y tiene un LDL calculado por Friedewald de menos 5 miligramos por decilitro. Esto me ocurrió a mí, y yo tuve que tomar la decisión. Y la pregunta que os hago a la mesa es, ¿qué decisiones tomaríais? ¿Reduciríais la atorvastatina a 40 miligramos? ¿Reduciríais a 20 miligramos? ¿Retiraríais el ezetimibe 10 miligramos? ¿Retiraríais el alirocumab 75? O, si hay buena tolerancia, no haría cambio alguno. Votad, por favor. Muy bien, el 40% retiraría ezetimibe y el 26% no haría cambio alguno. ¿Algún comentario, Luis, José? Casi creo, yo he votado que retiraría ezetimibe, pero yo creo que esto del LDL de menos 5, me gustaría saber los triglicéridos y creo que el doctor Masana a lo mejor nos puede hacer un comentario sobre por qué un LDL de menos 5. ¿Los triglicéridos de esta paciente, cuáles eran? ¿Lo sabéis? Mandé la foto, Luis, no recuerdo la cifra ahora, pero me parece que eran como 70 y tantos. Lo que ocurre es que con cifras por debajo de 40 miligramos por decilitro la fórmula de Friedewald es muy poco fiable, es decir, exacerba los niveles bajos, no se pueden calcular. Por eso en el estudio Fourier, por ejemplo, en cifras muy bajas se utilizó el cálculo con lo que se llama beta cuantificación, que es una combinación de ultracentrifugación y de precipitación, porque es la forma de apreciar mejor las cifras reales de LDL. Es decir, menos 5 no existe, hay más colesterol en el medio, ¿no? O sea, no es una cifra que pueda ser creíble, obviamente. Entonces, este es el primer punto. Pero lo que está claro es que no tiene 50 o 60, debe estar con unas cifras muy bajas de LDL
yo creo que es pertinente seguir comentando pues, estos aspectos. O sea, sí, bueno, efectivamente he entendido dentro, yo no sé tanto como el doctor Massana de todo esto, por supuesto, entendía que era un paciente con LDL no de -5, pero sí muy, muy bajo. Y de entre todos los fármacos, en principio retiraría ezetimibe, porque si el paciente con estos, o la paciente con estas cifras tan bajas está más o menos bien, no pasa nada por ir escalonando y ver qué pasa cuando ya no las tiene tan bajas. Poco va a subir el retirar ezetimibe, pero sinceramente quitar la estatina me cuesta trabajo, dada la gran cantidad de evidencia que hay con ellas, y quitar alirocumab me cuesta mucho trabajo, dado lo que hemos comentado hoy, además de su especial beneficio en mortalidad, de su especial beneficio en diabéticos, incluso de efectos en lipoproteína A. Digamos que lo que me pide el cuerpo, y los médicos a veces somos un poco así, es retirar ezetimibe y ver qué es lo que ocurre. Permitidme un momentito, ¿me podéis poner la diapositiva que tenemos ahí de backup, por favor? Esta es una publicación reciente del doctor Massana en Revista Española de Cardiología, que me gustaría, Luis, que hicieras algún comentario por lo que supondría retirar una medicación u otra de acuerdo al efecto y la eficacia de la suma de terapias hipolipemiantes en estos pacientes. Es un ejercicio teórico sobre los efectos medios de los distintos hipolipemiantes cuando se utilizan en combinación, porque es distinto valorar el efecto como monoterapia o el efecto que tiene en el conjunto de una terapia combinada. Por ejemplo, nosotros si tratamos un paciente que tiene una LDL de 200 y le ponemos un tratamiento con atorvastatina 80 que nos va a bajar un 50% y lo ponemos en 100, nos ha bajado este 50%. Es insuficiente y queremos tratarlo más. Le ponemos ezetimiba, nos bajará un 20%, de 100 nos baja a 80. Pero el resultado final es que de 200 de partida nos ha bajado a 120. Nos ha bajado 120 miligramos. Se nos ha quedado en 80 y nos ha bajado 120 miligramos. 120 miligramos no son 50 más 20, son 60%. Es decir, que hay cuando hacemos combinaciones no podemos hacer una adición lineal de cada una de las potencias, porque no tendríamos un 50% más un 20% de ezetimiba más un 60% de alirocumab, pues tendríamos 130. Y por tanto hay una fórmula que nos permite calcular las variaciones que haces cuando hablas del efecto global que va a tener una combinación sobre el punto de partida basal. Esta es lo que nos dice esta publicación. Ezetimiba pues baja un 20, una estatina de moderada intensidad 40, de alta intensidad 50, no sé si esto... un PCSK, un inhibidor PCSK un 60%. Si nos vamos a las combinaciones, vemos que la máxima potencia que podemos obtener actualmente es la asociación de estatina de alta intensidad, ezetimiba y PCSK9, que nos baja un 84%. Es decir, nos deja al paciente con el 16% de su LDL inicial. 70 es el 16% de 470, si no recuerdo mal. Por tanto, podemos tratar a cualquier paciente y al menos llevarlo a este objetivo seguro. Pero fijémonos que cuando retiramos ezetimiba de la combinación, pues solamente, que sería este caso, solamente hay una variación de un 4% de efecto global. Pero es que entre estatina de alta intensidad y estatina de moderada intensidad, la utilización adicional de la combinación es un 3% solamente de diferencia. Entonces, en este contexto, en esta paciente que comentábamos, yo creo que si lo tolera bien, como más baje mejor, esto está claro, pero hablando de eficiencia, por tanto, en el denominador, poniendo el esfuerzo económico asociado, por un 3-4% adicional que nos pueda dar ezetimiba, quizás podemos replantear si ezetimiba ha de estar en la combinación o no. Es la única cosa que... Muchas gracias, Luis. Iñaki, ¿cuál sería tu opinión? Sí, yo también en esta pregunta he contestado la 3. Me parecía que ezetimiba pues no jugaba un papel especial. Conocía la publicación de Luis, de la revista española, y yo creo que es muy ajustada. Tenemos tendencia a hacer sumas y sumas, pero yo creo que, como él ha explicado estupendamente, pues realmente el quitar en este caso ezetimiba, o quitar o reducir la potencia de la estatina no va a afectar prácticamente esas cifras muy bajas de LDL colesterol, y realmente pues lo que hay que pedir es que se mida por otro método, es evidente, no el Friedewald, ¿no? Yo os diré lo que hice. Yo le he quitado ezetimiba a esta paciente
me planteé quitarle el alirocumab, pero eso volvería a la situación inicial, que estábamos en el mes de febrero pasado, por lo tanto volveríamos a tener el LDL fuera de rango, por lo tanto volveríamos a tener el problema, y lo que hice ha sido quitarle el ezetimibe. El resultado del cambio de tratamiento no lo tengo porque esto es muy reciente, pero esto habrá que mirarlo porque probablemente nos encontremos con pacientes en esta situación. Por favor, votad de nuevo, a ver qué conclusión llegaréis ahora después de lo que nos han contado nuestros queridos compañeros. Muy bien, bueno, yo creo que casi todo el mundo ahora votaría lo de la retirada del ezetimibe. ¿Algún comentario breve? Porque pasamos ya a la última pregunta de la mesa. Bueno, pues parece que no. Yo creo que lo tenemos claro. Todo el mundo habríamos hecho lo mismo y al menos me tranquiliza porque es lo que yo hice sin que venga en ninguna guía. Esta es la siguiente controversia. ¿Cuál sería el mejor tratamiento teórico para un paciente de 48 años con un índice de masa corporal de 26, sin tratamiento hiperlipidante previo, que durante su ingreso hospitalario por un síndrome renal agudo presenta una cifra de LDL de 190 basal? Atorvastatina 80, atorvastatina 80 más ezetimibe de 10, atorvastatina 80 más alirocumab 75 cada 15 días, atorvastatina de 80 más alirocumab 150 cada 15 días, atorvastatina de 80 más ezetimibe de 10 más alirocumab 75 cada 15 días. Respuesta teórica, por favor. Imaginaros que podéis utilizarlo. Bueno, ya han votado casi 70 personas y la verdad es que hay un 32% que daría atorvastatina 80 más alirocumab y un 22% que daría atorvastatina 80 más alirocumab 75, es decir, un 54%. La mayoría de la sala de entrada iniciaría atorva y alirocumab a diferentes dosis. ¿Algún comentario, por favor? José. Sí, bueno, querría pedir, por cierto, a los técnicos, si es posible, que nos pongan en los monitores de los lados también la pregunta, porque llevo todo el rato, no es posible. Llevo todo el rato hablando, dándote la espalda porque tengo los datos aquí. Perdón, Gonzalo, no me gusta nada. Entonces, decimos, yo evidentemente me iría a la combinación de atorvastatina y alirocumab. O sea, atorvastatina 80 no llega, yo además con LDL de 190 no sé si nos estaremos ante una hipercolesterolemia familiar, luego el doctor Masana nos hablará. Atorvastatina 80 y ezetimibe 10, con lo que sabemos, yo creo que tampoco llega. Y la quinta, que es meter un tercero en el cuadro, que es atorvastatina 80 más ezetimibe 10 más alirocumab 75. Yo creo que para eso quito ezetimibe y doy alirocumab 150, porque hay una cosa de la que hablamos poco, que es la adherencia. Cuantos más pastillas añadimos, más se lían los pacientes. Entonces, si podemos tener dos fármacos, mejor no añadir un tercero. Y me quedaría con alguna de las otras dos. Por aquello de la prima prudencia, pues a lo mejor uno empezaría con la atorvastatina de 80 y el alirocumab de 75, que nos dejaría al borde de los 50 de media, pero a lo mejor en este paciente podría tener más efecto, pero tampoco veo mal la otra opción. Lo que está claro es que esto yo creo que es cosa de dos, es cosa de atorvastatina de alta intensidad y es cosa de alirocumab, está claro para mí. Yo creo que en este caso se visualiza pues, un paciente con unas cifras muy altas, por lo que llegar incluso a los objetivos preestablecidos de 70 va a ser difícil con monoterapia. Y por ello, pues, la asociación con fármacos que sean lo suficientemente potentes para llevarlo a las cifras más bajas posibles, pues parece lo adecuado. Lo que una cosa es lo que votamos aquí y otra es lo que hacemos. Yo creo que somos todos unos mentirosos empedernidos porque nadie hace una cosa de esto. Es decir, nos quedamos, este paciente saldrá del hospital con atorvastatina 40 o con atorvastatina 20. Es que este es el problema, que va a salir así y nadie se va a preocupar si este 190 se asocia pues también a afectación de algún familiar que pueda indicar que pueda tener una hipercolesterolemia familiar, etcétera, etcétera. Pero teóricamente al menos tenemos claro el camino a seguir, falta pues meternos en él y empezar a caminar. Luis, te puedo hacer una pregunta. Yo entiendo que si tienen hipercolesterolemia familiar es posible que tengan más fácil recibir un inhibidor de PCSK9. La pregunta es, ¿harías algún estudio adicional para comprobar o estudio genético o hablarías con la familia para ver si tiene hipercolesterolemia familiar? ¿Cambiaría esto las cosas? Haría una exploración física por si tiene
pues depósitos lipídicos o signos de hipercolesterolemia familiar, hablaría de los antecedentes familiares e intentaría buscar las posibilidades de descartar una hipercolesterolemia familiar sin duda en este paciente. Sí, mi planteamiento de nuevo es realmente, es un paciente de 48 años, clínicamente ha desarrollado una enfermedad aterosclerótica muy precoz, muy joven. La probabilidad de que tenga un sustrato, un fondo genético, yo creo que es importante y entonces, en este caso yo de nuevo contesté atorvastatina 80 más alirocumab 150 miligramos. Yo creo que le queda un gran recorrido evolutivo. Estamos hablando de LDL cuanto más bajo mejor y cuanto antes mejor. En este caso, desgraciadamente, hemos llegado tarde, pero yo creo que, a pesar de haber llegado tarde, las posibles recurrencias o el recorrido que tiene vital exige que seamos enormemente intransigentes con las cifras de no transigentes, de modo que, de nuevo, tu prima prudencia se puede ir de vacaciones, porque hay que ser muy agresivo en este paciente. Tiene 48 años, ¿no? De modo que yo sería así de agresivo. Yo os voy a contar el protocolo de mi hospital. El protocolo de mi hospital es que este paciente saldría con atorvastatina 80, igual tuviera 190, igual tuviera 120 de LDL. Es decir, es el protocolo que está instaurado. ¿Por qué? Porque los cardiólogos no tenemos en la conciencia todavía incrustado esta idea del colesterol LDL cuanto más bajo mejor, a pesar de que hay mucha evidencia científica, pero tendría que pasar primero por 80 miligramos de atorvastatina, después añadir ezetimibe y en un tercer paso tratarían de intentar poner alirocumab. Ese es el protocolo de mi hospital. La pregunta que yo os hago es que este paciente que con atorvastatina 80 y ezetimibe 10 se va a quedar en 100, 90, ¿qué haríais vosotros para tratar de convencer al departamento o al comité que nosotros tenemos de IPCSK9 en el hospital para que este paciente... ¿Cuáles serían vuestros argumentos? Porque en caso a caso nosotros podemos, digamos, forzar el que algún paciente se ponga el tratamiento. ¿Qué pediríais para que este paciente se le pusiera, además de atorvastatina 80 y ezetimibe, alirocumab 75 miligramos o 150? ¿Cuál sería vuestro punto fuerte para tratar de convencer al comité de farmacia de vuestro hospital si tuviera esta situación? Si está por encima de 100 o igual a 100, no hay que tener más argumentos, tiene una indicación clara de tratamiento. Y por debajo de 90 tenemos problemas. Yo casi lo que le diría al paciente es que no se tome la ezetimiba o que 2 o 3 días antes del análisis pues se olvide de la atorvastatina, porque la verdad es que actualmente los comités son muy poco permeables a razonamientos clínicos como lo que estamos haciendo. Es decir, nuestra conciencia de que antes con unas cifras de 100, 120 nos quedábamos tranquilos y ahora en estas situaciones, digamos, específicas, pues unas cifras de 90, 95 nos dejan incómodos, todavía no han permeabilizado pues a las personas que se dedican a controlar el uso de estos fármacos. La verdad es que el uso es todavía muy bajo y debemos movilizarnos para que este uso sea mucho más generalizado, esto está claro. Bueno, y otra opción también podría ser que se la pague, ¿no? Que el paciente se la pague. Hay muchos pacientes que se lo pagan. Sí, no me miren así. Yo tengo muchos pacientes que se la pagan. Que no es tanto, bueno, ya sé que soy de Bilbao, pero bueno, se la pagan. No invitamos a otros, ¿eh? Y luego yo diría que chupe un poco la pastilla de atorvastatina 3 o 4 días antes, que la chupe en vez de tragarla. Y porque es que realmente los comités hay que luchar a brazo partido, tienes toda la razón. Y esto has dicho bien, bueno, este paciente va a ir a la unidad de rehabilitación sí o sí, y es posible que salga con atorvastatina 80 y ezetimiba 10, es posible incluso que le midan la LPA, es posible incluso que le hagan un test genético y es posible incluso que le den alirocumab 150 a través de la unidad de rehabilitación, que muchas veces pues hace mucha más fuerza porque da más tiempo, pues como ha dicho Luis, a ver cuáles son sus antecedentes familiares, hacer un estudio más completo y demás. Pero tienes toda la razón. Si vamos a LDL de 90 o de 85, tenemos un problema. Houston, tenemos un problema. José. Sí, es muy bueno estar con compañeros de otras latitudes porque es que al final aprendes muchas cosas. Por ejemplo, acaba de decir Iñaki lo de que muchos de sus pacientes se lo pagan. Claro, nuestro hospital en Madrid
pues esa opción en algún caso es posible, pero en general es impensable. Yo recuerdo que hace poco una amiga mía dedicada a la banca me dijo, en el País Vasco ahora mismo está todo muy tranquilo porque económicamente están realmente fenomenal. Y es lo que posiblemente ha reflejado Iñaki. No es broma, está muy bien la situación en el País Vasco y eso hay que tenerlo en cuenta. Luego está la otra cosa que han comentado de no tomar la estatina o de chupar la estatina. Es una trampa horrorosa, pero a grandes males, grandes remedios. No se me había ocurrido, pero se puede hacer. Porque hay dos cosas importantes aquí. Uno, que puede tener una hipercolesterolemia familiar, y otra que han dicho ellos que son muy pocos años. Entonces, yo a este paciente no le dejaría escapar. Debo confesar que esto varía mucho, Gonzalo, de hospital en hospital, como tú sabes bien. Entonces, en el mío, en la Fundación Jiménez Díaz, aunque tenemos unas normas, pues las cosas son bastante individualizadas. Es decir, en cardiología, cuando alguien quiere recetar este fármaco, me lo dicen, yo mando un correo electrónico al jefe de farmacia y al gerente y más o menos aceptan. Y yo en este caso creo que si hablara con ellos aceptarían. Pero bueno, yo entiendo que en otros hospitales no es así y se presenta un comité que puede ser más rígido. En todo caso, lo que está claro es que con estos años y estas LDLs y estos problemas, este síndrome coronario agudo, no se debe escapar sin alirocumab y la atorvastatina, eso seguro. Este paciente en mi hospital, el problema es que es la gran mayoría. El problema es que la gran mayoría. Es decir, yo os planteo la duda porque este paciente es el paciente típico de la consulta de cardiología al alta del hospital y de la unidad de rehabilitación. El paciente se va a quedar entre 80 y 100 de colesterol LDL casi seguro. Yo creo que el reto que tenemos pendiente es esperar a que salga el Odyssey publicado y cuando salga, que entonces ya es el momento en que yo voy a volver, que debemos volver sobre la Comisión de Farmacia. Ya hay 2 artículos grandes de Outcomes con inhibidores de PCSK9. No podemos seguir como cuando había uno o como cuando no había ninguno. Yo creo que ese va a ser el momento para definir crímenes, pero prácticamente que cosas como esta no pasen, que un chico de 48 años con un síndrome coronario agudo lo metamos en el limbo de empezar a enredar con él con valores intermedios de LDL. Ahí tiene que ser nuestra oportunidad. Una pregunta más, Luis. Tú como lipidólogo, ¿qué porcentaje de pacientes con intolerancia a atorvastatina 80 como este, joven, que quiere hacer deporte, que se conciencia de que en la unidad de rehabilitación le dicen haga usted deporte, empiece a andar o empiece a correr o empiece a montar en bicicleta? Porque la incidencia de efectos secundarios con dosis altas de atorvastatina, al menos en mi opinión, es bastante alto y de hecho tenemos que cambiar muchas veces a otras estatinas igualmente potentes o menos potentes pero con menos efectos secundarios por ello. ¿Cuál es tu opinión, Luis? El tema de las mialgias asociadas a estatinas es realmente complejo, porque seguro que hay una parte de subjetividad importante y de tolerancia a los efectos secundarios de paciente a paciente. En los grandes ensayos clínicos con estatinas parece que no existe, ¿no?, la intolerancia a las estatinas. En cambio, pues estudios sobre vida real, por ejemplo, el estudio Primo nos dice que llegan hasta el 15% de los pacientes presentan estas alteraciones y que son mayores con estas cifras altas. Claro, una unidad como la mía, en la que nos centramos en trastornos del metabolismo lipídico, pues casi todos tienen intolerancia, porque es que nos vienen justamente por este tema, ¿no? La verdad es que rescatamos a pocos cuando nos dicen que tienen intolerancia. Yo diría que la intolerancia va más allá que la intolerancia a las estatinas, es incapacidad de tomar estatinas. Pero hay pacientes que lo que les ocurre es que tienen intolerancia a la atorvastatina, pero incluso al omeprazol, incluso a otros fármacos, y sea como sea, lo cierto es que no se las pueden tomar. Y entonces yo todos estos algoritmos para decidir si tienen o no intolerancia a las estatinas, pues son un poco vagos a la hora de su aplicación, porque de hecho, aunque no cumpla con los criterios, si no se toma la atorvastatina, estamos al final de la calle, es lo mismo. Entonces yo creo que este es un problema. En principio hay que probar con al menos un par de estatinas, una de ellas a dosis mínimas, y ver si el paciente lo tolera, pero igualmente lo tolera a veces con unas dosis inferiores a las necesarias y, por tanto, el problema sigue siendo el mismo. Es un problema real de manejo de estos pacientes, está claro. Un problema real que nos viene a resolver ahora, pues, los inhibidores de PCSK9, claro está. Sin duda, sin duda. Además, yo tengo experiencia y tenemos experiencia en el servicio en haber cambiado a estatinas de potencia alta, pero no tan alta como rosuvastatina 40 o otros 80, como es pitavastatina, y la asociación con alirocumab
ha sido extraordinaria, un resultado extraordinario con descenso de colesterol a niveles de 15, de 10 y sin problema, o sea que se puede mezclar muy bien. Muy bien, pues ahora os voy a pedir que volváis a votar, por favor. Esta es la pregunta de nuevo y después de la discusión que hemos tenido y los comentarios de todos los que hemos hecho, ¿cuál sería vuestra opinión? El 73% frente al 32% anterior pasaría a lilokumab 150 miligramos. Habría una reducción importante de atorva 80 o atorva con ezetimibe. También había menos personas que pondrían 75 miligramos de lilokumab y muchas menos que pondrían la triple terapia, sino que directamente muchos de ustedes irían a esto, a la doble terapia. ¿Algún comentario final de la mesa y breve a ser posible de los tres, por favor? No, simplemente la satisfacción de ver que... Sí. Perdón. 15 días, ¿cómo quiere que la Administración lo ponga al seco? Porque el precio es este. O sea, al mes son 2 veces 400. No, 480 al mes. 400 al mes. Sí. O cada 15 días. Al mes. Cada ampolla son 400 euros. No. Son... El precio anual está alrededor de los 3.000 euros actual. El precio anual en España. Es interesante que salga el tema del precio porque yo creo que el tema del precio es un problema, ¿no? Y yo creo que es una buena pregunta y te la agradezco muchísimo. No sé si algún comentario queréis hacer vosotros, Luis, Javier, José, Iñaki. Yo creo que hay estudios, muchos estudios ya de coste-efectividad, ¿no?, con relación a IPCSK9 y estamos hablando pues de pacientes de alto riesgo y la doctora Robinson ha calculado todos los NNTs y demás, pero yo creo que en estudios muy acertados y muy precisos y extrapolables a nuestro país, con un coste aproximado de 2.000, creo que son 6.000, 2.600, 2.800 euros es coste efectivo sí o sí. O sea que tampoco estamos hablando de cosas extraordinariamente raras, porque resulta que estamos utilizando agonistas de GLP-1 de 160 euros tratamiento mensuales, que son 2.000 euros. Estamos utilizando, yo entiendo que hay que mantener el sistema, la sostenibilidad es importante, pero yo creo que cuando un fármaco o estos fármacos empiezan a demostrar disminución de mortalidad y no tenemos otras herramientas, muy buena tolerancia, no efectos secundarios, no sé, yo creo que los estudios de coste-efectividad efectivamente tienen que ser hechos, pero entiendo que alrededor de 2.600, 2.800 euros que son coste-efectivos con toda seguridad, con estudios rigurosos. Pero estos estudios además están hechos tratando a pacientes con LDLs por encima de 70. Entonces, actualmente en España se tratan por encima de 100, la media es por encima de 160, con lo cual el beneficio es muy superior y, por tanto, el coste-efectividad sale pues, de forma positiva. Y el precio, obviamente, tenemos que tener claro que no es lo que comentabas, sino que es el que hemos mencionado. No. El precio anual es 3.200 anuales. Sale unos 6.000. ¿Cómo? Sale por 6.000 más o menos. No, está mal. Pues no sé dónde lo miras, pero... Precio de la ficha técnica nos sale precio orientativo de 4,12 más IVA. En fin, datos de hace una semana, el coste de tratamiento con inhibidores de PCSK9 en Cataluña sale por debajo de los 3.000 euros en algunos casos y la mayoría alrededor de los 3.000, 3.500 euros al año. Sin duda alguna. Habrá bajado entonces, de acuerdo. Pues ha bajado o todavía no se ha actualizado esta web, pero el precio es este sin duda alguna. Sí, no, de acuerdo. En Madrid lo que sé es que al mes está saliendo por debajo de los 400 euros. O sea que, bueno, pues realmente... Y por lo demás, respecto al resultado de la pregunta, yo contento de ver que el 90% de los que estamos aquí, con una dosis o con otra de lilokumab, pues la verdad, con prima prudencia o sin ella, hemos llegado a la conclusión de que aquí realmente esto era cosa de dos y es muy importante que salgamos de aquí con este concepto. Y bueno, muy bien, una última cosa, perdona Gonzalo, sí, muy importante también el hecho de que esto no lo compra el paciente en la farmacia, todos lo sabéis, esto lo va a cargo del presupuesto del hospital, con lo cual es una cosa muy local y todos debemos hacer esfuerzos en nuestros centros por optimizar todos los tratamientos,
optimizar este y a lo mejor optimizar otros que muchas veces no merecen tanto la pena. Por ejemplo, en mi hospital se hacían determinaciones de BNP que cuestan bastante dinero prácticamente a todo lo que se movía y tuvimos que decir que aunque es un biomarcador excelente, pues no está demostrado que actuando en función del BNP a largo plazo cambia las cosas, aunque es un biomarcador realmente buenísimo, diagnóstico y pronóstico. Entonces, a lo mejor hay que recortar las cosas que no se deben hacer para conseguir presupuesto para lo que se debe hacer. Es un tema muy, muy local. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que ha sido muy pertinente. Te agradezco la pregunta porque yo creo que es importante el tema económico y todos lo tenemos que sacar y saber de lo que hablamos, pero no nos lo planteamos en otros tratamientos, como por ejemplo insuficiencia cardíaca, o por supuesto en oncología, o en hematología, o en reumatología, que para quitar dolores utilizamos tratamientos que valen 10 y 12.000 euros al mes. O sea que tampoco tenemos que pensar en reducir mortalidad con reducir dolores. La diferencia es, yo creo que es sustancial, ¿no? Por último, y la última pregunta que os quiero plantear es esta. Es obligatorio porque la tenemos que contestar. Así que os pido, si esta sesión os ha gustado muy poco, es muy mala, mala, regular, buena o muy buena, os lo pido que la contestéis. Y una vez que lo hagamos, os voy a pedir a los tres ponentes una breve conclusión final y una vez que veamos lo que piensan de nosotros nuestros queridos compañeros. No, pasa primero. No va a salir, vale, muy bien. Bueno, pues un breve comentario final, por favor, José. Ya después nos lo decís, ¿eh? El comentario final casi sería lo que dije al principio. Después de muchos meses con la comunicación del Odyssey, pronto vamos a tener el artículo y detrás de ese artículo van a venir análisis de subgrupos, no solo lo que hemos comentado hoy, sino otros más que no puedo decir aquí, que nos van a servir para mejorar muy mucho el conocimiento nuestro y para mejorar a nuestros pacientes y para saber también qué hacer con la administración del hospital, porque cada vez vamos a tener más artículos para poner encima de la mesa y para darles argumentos para que nos dejen utilizar estos fármacos. Gracias, José. Luis, por favor. Bien, yo creo que hay un problema con el manejo de los pacientes con enfermedad coronaria. Y esto ustedes, los cardiólogos, yo no soy cardiólogo, habrán visto que no llevo corbata. Y creo que esto, pues en cardiología, tiene que afrontarse en base a la búsqueda de los mecanismos que provocan estas recidivas. No digo que el 100% obviamente sea debido a los lípidos, pero descender los lípidos ayuda. Seguro hay otros factores adicionales, pero debemos activarnos para mejorar la situación actual. Gracias, Luis. Iñaki. Bueno, tenemos en nuestras manos la posibilidad de acceder a tres problemas muy importantes. Uno es el riesgo residual lipídico. Lo tenemos en España bastante dejado de la mano de Dios. El último registro Eurospire habla con un cierto optimismo que estamos alcanzando niveles de LDL por debajo de 70 en el 50% de la población. Tiene el sesgo de que son 6 hospitales o 7, de los cuales 3 tienen servicio de rehabilitación, y tenemos la posibilidad cierta de reducir el riesgo residual con fármacos que se toleran perfectamente. En segundo lugar, tenemos el problema de la hipercolesterolemia familiar, que también yo creo que estos fármacos añaden claramente, y tenemos el problema de la intolerancia a las estatinas, que es un problema real, difícil de manejar, pero real, y estos fármacos vienen a dar una respuesta. Los monoclonales vienen a dar una respuesta a estos tres problemas que son dificilísimos de abordar, y además yo creo que ya señalan incluso la reducción de mortalidad, que creo que es una cuestión enormemente relevante. Por tanto, está en nuestras manos, con la ciencia en la mano, con la prudencia de José Tuñón y el peso de la evidencia científica, para tratar de convencer a nuestras autoridades sanitarias de que el sistema sanitario puede perfectamente preservarse y que nuestros pacientes o que la población se puede beneficiar de estos fármacos claramente. Muy bien, pues muchas gracias a los tres ponentes por vuestras explicaciones, presentaciones. Muchas gracias a ustedes por su asistencia, a la Sociedad Española de Cardiología por plantear este tema tan de debate y tan encima de la mesa, y por supuesto a Sanofi por el patrocinio. Muchísimas gracias a todos.